Muy buenos días. Ante todo agradecer pues esta gentil invitación al 61 aniversario del Instituto de Investigaciones Dionisio Carrullo. Son 61 años aportando a la región, al país y al mundo, lo cual pues hay que resaltar y aplaudir. El día de hoy le vengo a traer este tema que quiero aclarar, quiero acotar que otorgo derecho de autor, por supuesto, a doctor Leobaldo Morero, amigo del instituto, a doctor Jorge Bejarano, quienes son partícipes de esta investigación, que de hecho fue la tesis doctoral del doctor Jorge, del doctorado de Ciencias Económicas. En segundo lugar, pues acotar que todas las opiniones emitidas acá pues son personales, por lo tanto soy enteramente responsable de ellas. Básicamente, ¿qué se quiere hacer o qué se quiso hacer con esta investigación? Bueno, ver la relación que hay entre crecimiento económico, capital humano e instituciones, en términos de un modelo MRW, modelo de crecimiento exógeno, y para ello se utilizó como metodología, como modelo, un modelo de datos de panel con cointegración. Se tomaron dos periodos de tiempo, 1995-2019 y 2000-2019, para 19 países de América Latina y el Caribe. ¿Cómo se va a establecer acá la relación? Bueno, en términos generales, cómo impacta el capital humano el crecimiento económico y a su vez cómo impacta las instituciones al capital humano y al crecimiento económico. Aquí podemos ver el PIB per cápita por países en LOP, en logaritmo, de los países que fueron objeto de estudio, 19 países, y bueno, aquí podemos ver, pues efectivamente, nuestro país, Venezuela, que es el que tiene, pues la caída libre que todos nosotros conocemos. Ha habido en general una tendencia al crecimiento, obviamente con volatilidad, con excepciones, la excepción es Venezuela en este periodo, pero en general hay una tendencia, ¿no? O por lo menos se visualiza cierta tendencia. Aquí podemos ver el nivel de ingresos per cápita ya en barras, como podemos ver, pues países con unos niveles de ingresos importantes en el periodo de estudio, 95-2019, República Dominicana, Panamá, Perú, Chile, entre otros, y otros países que tienen pues disminuciones mejor de su nivel de ingreso per cápita, en el caso Venezuela, ¿no? Y Jamaica. Aquí tenemos ya el término de volatilidad, la tasa de crecimiento del PIB. También se observa pues muchas irregularidades, inclusive también se puede ver la caída libre, este es Venezuela, en el caso venezolano. Y aquí está el índice de capital humano, ¿no? En LOP podemos ver también que ha habido un crecimiento, una tendencia de crecimiento, todos los países con algunas excepciones donde hay algunos picos. Aquí está el nivel de el índice en barras, podemos ver que en promedio estamos acá en la línea amarilla, la barra amarilla, hacia abajo, hacia arriba, como lo quieran ver, hacia abajo, porque los que están disminuyendo están por debajo, Guatemala, Nicaragua, entre otros, y los que están por arriba de Ecuador, República Dominicana y Venezuela, a pesar de lo que ha ocurrido pues con los procesos migratorios en Venezuela, pues por lo menos en el periodo de estudio todavía se ve un importante índice de capital humano, por lo menos para el año, ¿no? 2019 en este caso. Aquí está el índice en el periodo, podemos ver los casos de Jamaica y Costa Rica y los casos más altos Brasil, Venezuela, ¿no? Y República Dominicana.
Este es el indicador que se va a utilizar como proxy que se utilizó como proxy para medir la calidad de las instituciones, que es el índice de libertad económica, ¿no? Mundial, y aquí podemos ver el comportamiento de ese índice pues, a nivel de los países que fueron objeto de estudio. Fíjense que en el caso de Venezuela pues, es negativo. Venezuela, Uruguay, El Salvador, entre otros, ¿no? Y algunos casos positivos, por supuesto. Honduras, Argentina, Bolivia, pero bueno, en términos de Q-TORSI, desviación estándar, aquí tenemos el comportamiento, ¿no? Aquí tenemos el mínimo y el máximo, pues este es el indicador que se va a utilizar, ¿no? Y bueno, ya en el objetos de ver la relación entre crecimiento económico, capital humano e instituciones en América Latina y el Caribe, en el periodo objeto de estudio, pues se realizó el modelo. Aquí podemos ver el análisis y correlación en datos de panel. Como pueden ver, los valores están en el logaritmo. Ven el comportamiento que hay en términos de correlación de una variable, PIB con PIB, PIB con índice de libertad de instituciones y el capital humano. ¿Okay? Recuerden que el capital humano está medido en términos de escolaridad, años de escolaridad. Aquí tenemos las regresiones con promedio de sección cruzada. En términos del panel. Y vamos con las conclusiones. Cualquier detalle en términos econométricos pues sería importante el profesor Leobaldo Morero, que va a ser más amplio en términos de su explicación. Como podemos ver, al comparar los países tenemos lo siguiente. En primer lugar, se viene demostrando ciertos niveles de crecimiento promedio durante el periodo de estudio. El capital humano en ese periodo tiene un comportamiento positivo sobre el crecimiento, ¿no? Al igual que las libertades económicas en términos de su uso como proxy, como marco institucional, ¿no? Por lo tanto, hay una relación positiva entre capital humano y crecimiento económico medido por el PIB, por la tasa de crecimiento del PIB, y a su vez instituciones con respecto a capital humano y crecimiento económico. En pocas palabras, las instituciones, la calidad de las instituciones potencia el impacto que tiene positivo del capital humano sobre el crecimiento económico. Ahí tenemos una de las principales conclusiones. En tal caso, no es suficiente la acumulación de capital humano para generar crecimiento económico, sino que necesitamos que existan libertades económicas, libertades en términos de interacciones entre las personas y desarrollo de actividades económicas que permita que esto se potencie. Ahí tenemos la principal conclusión. Mejores instituciones, que a su vez se reflejan en mayor grado de libertad económica, va a impulsar el crecimiento económico a través del impacto del capital humano sobre este fenómeno, sobre el crecimiento económico, ¿no? Cualquier impacto negativo en términos de libertades económicas va a impactar negativamente el crecimiento económico y a su vez el capital humano. Recomendaciones sujeto a esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, importante la dirección de la política económica, las políticas públicas, que deberían ir, por un lado, a mejorar la calidad del capital humano, pero a su vez también la calidad de las instituciones. Un marco adecuado de políticas que permitan libertades económicas va a tener un importante impacto en el crecimiento económico. Fortalecer las instituciones va a generar
que el impacto del capital humano no sea, no solamente sea positivo, sino que se potencie ese elemento positivo sobre el crecimiento económico. Y esto se va a reflejar obviamente en términos sectoriales, en aquellas actividades de alta productividad y a su vez en términos de el impacto en capital físico y en capital humano, como ya habíamos indicado. Siguiendo con las recomendaciones, pues se busca que la formulación de políticas en los países de la región pues debe fortalecer las instituciones en términos generales. Sin libertades económicas, pues difícilmente se puede llegar a un crecimiento económico sostenido. A pesar de que hemos tenido en el conjunto de los países de la región crecimiento, tendencia de crecimiento, pues para que este crecimiento sea sostenido, pues es importante coadyuvar a mejores instituciones, calidad de estas instituciones que permitan libertades económicas. Por lo tanto, instituciones más débiles lleva a que el impacto del capital humano pues, sea menor en estas instituciones, en el crecimiento económico. Debe mejorarse la gobernanza en general en los países, principalmente a través de normas y reglas claras que permitan espacios económicos y permitan libertad de los agentes económicos de realizar el emprendimiento, actividad económica en general, y esto que ayuda a un crecimiento económico sostenido. Hemos tenido reformas puntuales en América Latina que han arrojado resultados y se han generado pues, los objetivos esperados. Pero en general pues, se busca que el impacto de estas libertades pues, sea de mediano y largo plazo. Otro conjunto de políticas en términos de las reformas necesarias que se deben hacer a nivel institucional en nuestros países deben estar dirigidos a procesos sectoriales que permitan el crecimiento de actividades específicas en las regiones, en los sectores de actividad económica y a su vez incrementar en términos de necesidad de capital humano el desarrollo de estas capacidades en estos sectores. Bueno, en general, estos elementos, no quise hacerlo muy extenso, solo lo dejé por discusión, pero conclusiones importantes en términos de lo que se espera que debe ser la gobernanza a futuro, sobre todo en nuestro país, donde se debe permitir libertades económicas dentro de reglas claras, reformas que se deben hacer en términos de normativas y reglamentos que permita el desarrollo del capital humano, porque si no va a ocurrir lo contrario, lo que ha vivido países como Colombia, como México y ahora como Venezuela, desde hace aproximadamente 10 años, que este capital humano que no consiga posibilidades de desarrollar en los distintos sectores de actividad económica, pues va a buscar donde lo pueda desarrollar, es decir, donde existan libertades. Eso es lo que en términos generales se denomina fuga de cerebro o los procesos migratorios que hemos vivido brutalmente en Venezuela. Yo calcularía, eso es difícil, ¿no?, estimarlo, pero yo diría que para que Venezuela genere un crecimiento sostenido, pues tiene que haber un porcentaje importante de la población que vuelva. Esos 8 millones de venezolanos que están fuera, pues tienen que generar de alguna u otra forma, en términos de políticas públicas, una posibilidad de regresar y desarrollarse pues en su país. ¿Cuánto es ese porcentaje? No lo sé, pero bueno, yo diría que una estimación, en términos de estimación, pues un porcentaje alto, más del 25%, porque si no, no va a haber suficientes capacidades. Recuerden que estamos hablando en términos de capital humano dentro de una función con dudas en un modelo
solo SWAN, específicamente MRW, que permita, en base al factor productivo trabajo, desarrollar, por ejemplo, el producto. ¿Okay? Es una función de producción. Entonces, si no tenemos esto, y Venezuela pues ha tenido una importante acumulación de capital humano, pues en los últimos tiempos ha habido una fuga de este capital humano y esto ha generado pues impacto negativo.